y se levantó a leer. Lee de hecho un pasaje profético. Pero de acuerdo al contexto y a los que son los destinatarios, Santiago está diciendo, él sabe que los judeocristianos tenían esta costumbre de pedir la mano mientras estaban en la sinagoga. Recuerden que se piensa que las sinagogas inician en la época en que están en el exilio. Como no tienen templo, comienzan a reunirse en pequeños grupos y de ahí surgen las sinagogas. Así que Santiago está diciendo que muchos de los hombres mayores de 40 años, seguramente en las sinagogas, mientras el pastor o predicador estaba hablando, algunos querían opinar, levantaban la mano y querían opinar. Santiago por eso está diciendo, no os hagáis vosotros o no queréis hacer maestros, ya que alguno había al frente y algunos varones de una manera quizá imprudente se levantaban y pedían la mano. Así que era una costumbre de estos judíos hacer esto. Ahora, en el 2:2 Santiago dice que se reunían en las sinagogas, así que estos judíos cristianos podían pedir la palabra con una buena intención, instruir, exhortar y edificar. Pero mira lo que Santiago dice en el 1:19, ya lo cité, pero vamos a leerlo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahora, el contexto, dice un comentarista, probablemente el pastor o predicador estaba diciendo algo que no era grato a los que estaban enfrente y levantaban la mano para interrumpir. Por eso Santiago dice, miren, no se quieran hacer muchos maestros porque habrá una doble condenación. Cuando habla de condenación no está hablando de perdición o de ser excluidos del cielo, sino que los cristianos compareceremos ante algo que se conoce como el tribunal de Cristo, donde seremos recompensados por buenas obras que hicimos en el poder del Espíritu Santo. Entonces, Santiago está diciendo, no es que sean condenados para perdición, sino que no recibiremos los galardones que nos tocaban de alguna manera, ¿verdad? Por eso Santiago dice, no hagáis vosotros, muchos de vosotros maestros. Entonces, seguramente, dice un comentarista, me he basado mucho en el comentario del pastor Eviscar Vallosa, menciona él que unos creían saber más que otros, por lo tanto se querían hacer maestros. Y Santiago con una palabra oportuna dice, hermanos míos, ¿para qué quieren ser maestros? Es como que Santiago dice, ¿saben la responsabilidad que conlleva hablar en el nombre de Dios? Santiago les está diciendo, miren, y puede pasar esto, que hay hermanos en Cristo que tienen más conocimiento dentro de una congregación. Pero una cosa es eso y la otra es, como dice Efesios 4:11, que Dios ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay hermanos que tienen mucho conocimiento bíblico, pero probablemente Dios no les ha dado el don de ser pastores y maestros. Así que Santiago les está diciendo, miren, tengan cuidado en querer ser maestros todos. Y quizá nosotros hemos tenido estos momentos. No recuerdo si le estaba platicando, creo que allá entre semanas le decía yo que en algún momento me iban a poner, como yo memorizaba la Biblia, algunos pensaron, no, este muchacho sabe mucho, pero yo ni siquiera había estudiado ni nada, entonces erróneamente me iban a colocar a enseñar a un grupo. Qué bueno que Dios no lo permitió, porque a lo mejor hubiera dicho yo puras tonterías. Así que es necesario estudiar, prepararse, y si Dios nos da el don de maestros, de pastores, bueno, hay que ejercerlo, ¿verdad? Pero no todos son llamados a eso, no todos son llamados. Incluso en un grupo que creemos nosotros la pluralidad de pastores, lo he dicho muchas veces, siempre hay quien tiene el don de la predicación más desarrollado y es el que va a predicar más veces en el año. Siempre hay pastores que son buenos administradores, etcétera. Entonces Santiago advierte, no se hagan maestros. Ahora, Santiago no está diciendo que si tú tienes la intención, como 1 Timoteo 3:1, y probablemente Dios pone eso en tu corazón, ese llamado de enseñar, bueno, necesitas prepararte. Sí, no está diciendo que no lo hagas, pero es un proceso que lleva tiempo. Santiago está advirtiendo sobre todas las cargas que puede llevar el ministerio, Santiago está diciendo, entre líneas, mira, no te hagas maestro nada más porque sí. No te hagas maestro por recibir cierto prestigio, por ser visto.
Y así como Santiago se incluye, todos los que hablamos en nombre de Dios debemos incluirnos y no pasar por alto la advertencia que Santiago nos da. Cuando habla de recibir mayor condenación, precisamente es eso, de como compareceremos ante el tribunal de Cristo, el no recibir pues los galardones que nos corresponden. Porque Santiago enfatiza, hermanos míos, está diciendo, son hermanos en Cristo. Ahora, nosotros podemos equivocarnos y fallar con nuestra manera de actuar, de ser. Pero una cosa es eso y la otra es fallar y aparte hacer un mal uso de nuestra lengua, ¿verdad? Y me encanta la escritura porque la escritura dice que lo que hablamos revela lo que hay dentro de nosotros, ¿verdad? Dice un hermano que no quiero mencionar ahorita el nombre a veces, y lo he puesto como en práctica. Dice, a mí no me es necesario conocer al papá o a la mamá. Yo con ver a los hijos me doy cuenta cómo son los papás. Esto lo dice así, lo he pensado, digo, bueno, a veces sí ha pasado, ¿no? Te das cuenta. Y lo vi ahora que estuvieron aquí muchas personas. A veces soy muy observador y me doy cuenta de muchas cosas, pero tiene cierta razón en eso. Y es lo que pasa, lo uso como ilustración porque es lo que pasa. ¿De qué más hablas tú en tu andar diario? ¿De qué es de lo que más hablas? Eso es lo que hay en tu corazón. Y cuando lo externamos, simplemente y sencillamente estamos mostrando lo que tenemos dentro. Nuestro corazón cede y luego hay emociones y lo expresamos, ¿verdad? Por eso Santiago dice que debemos tener mucho cuidado. Santiago dice que debemos tener mucho cuidado porque podemos hacer tropezar a otros. Hermanos, Romanos 13 habla en una sección de los hermanos que son débiles en la fe y los que no lo son. Los que nos consideramos un poco más maduros en la fe debemos tener mucho cuidado con los que no lo son. Porque una palabra que nosotros emitimos y escucha un hermano que es débil, puede afectarlo, incluso a llevarle al grado de irse de la iglesia, de irse de la iglesia. Por eso esta exhortación que deja aquí el Señor es muy objetiva y es muy clara. Debemos tener cuidado con lo que hablamos. Con lo que hablamos y hay otros a nuestro alrededor, ¿verdad? No es que vayamos a chismear, no. Pero debemos tener mucho cuidado con la forma en la que nos expresamos, y lo veremos en el 1.26, aún con un vecino o con una vecina. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Sí. A veces siendo maestros ofendemos, ¿verdad? En la segunda parte del verso 2, Santiago nos dice, si alguno no lo hace de manera recurrente, puede considerarse perfecto. Dice Santiago 3.2, porque todos ofendemos muchas veces. Santiago da por hecho que lo hacemos, que dañamos, ¿verdad? Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Miren qué interesante esto. El que es capaz de refrenar su lengua, es capaz de refrenar su conducta. Fíjense cómo es el Señor tan sabio. Decía un predicador que oremos mucho, que hablemos poco, que hablemos mucho con Dios, pero que refrenemos nuestra lengua. También la Escritura dice que en el mucho hablar, y estoy parafraseando, en el mucho hablar, hay pecado, ¿verdad? En el mucho hablar hay pecado. Así que Santiago está diciendo, miren, si ustedes refrenan su lengua, serán capaces de refrenar todo lo demás. Porque ¿cómo empieza un pleito o un conflicto, hermanos? Estaba viendo en un libro de consejería que habla sobre la resolución de conflictos y habla de cómo, dice la Escritura, lo citaré más adelante, pero dice, la respuesta blanda quita la ira. Pero si en este libro dice la resolución de conflictos, si esta persona me agrede verbalmente como cristiano y yo respondo de la misma manera, empiezan los pleitos. Pero si la respuesta blanda quita la ira, si esta persona me ofende y yo le respondo de manera suave, ¿qué va a hacer? Como dice también la Escritura, se amontonan ascuas de fuego, es decir, será avergonzado o avergonzada, ¿verdad? Qué fácil es no llegar a un conflicto. Y Santiago refleja, el que hace eso, la idea que está dando es perfecto. Puede controlar la lengua y no ofender o no errar, se considera un varón perfecto o mujer perfecta, ¿sí? Un varón o mujer íntegra. Y Santiago resalta que puede controlar su lengua, está mostrando fortaleza espiritual. Dicho de otra manera, el que puede dominar los pecados de la lengua muestra madurez. Por lo tanto, digamos que podrá dirigir sus acciones, su conducta
como un creyente fiel. Así que un maestro cristiano debe mostrar madurez, una enseñanza correcta dentro y fuera del púlpito. Ahora, no estoy describiendo a un pastor perfecto porque no lo hay. Nuestra tendencia también como congregación es colocarnos como jueces, probablemente juzgar al pastor o al predicador, pero siempre tendrá errores. Así que el pastor, el maestro o maestra bíblica debe buscar siempre glorificar a Dios en todos sus actos, palabras y acciones. No sé si a ti te ha pasado como a mí, que a veces estaba escuchando algún sermón, ya sea en YouTube o en vivo, y dentro de mí pienso, yo lo hubiese hecho mejor. No sé si te ha pasado eso. A lo mejor no lo externo verbalmente, ¿verdad? Pero en lugar de estar atento al sermón, estoy pensando, mi orgullo está pensando en que pude hacerlo mejor. Pero si refreno eso, sí, dice Santiago, si tú logras refrenar tu lengua, vas a conducir, vas a tener una conducta que muestra que eres un cristiano maduro. Y miren, el pastor siempre será blanco de críticas, pero su responsabilidad es una vida que refleje lo que predica y predicar fielmente la Escritura. Carlos Spurgeon decía, alguna vez dijo, si alguien quiere saber cómo se siente un pastor, debiera disfrazarse de venado y salir al campo el día de caza. Repito la cita, si alguien quiere saber cómo se siente un pastor, debiera disfrazarse de venado y salir al campo un día de caza. Obviamente, el pastor, el predicador siempre será blanco de críticas, así que nuestra tarea es estudiar, preparar un sermón, hacerlo en el poder del Espíritu Santo, que el poder del Espíritu Santo primero hable a uno como predicador para después poder predicarlo fielmente, ¿verdad? Ahora también se da mucho que los pastores utilizan la inteligencia artificial y les hacen completamente el sermón, perdón. Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Dónde está el orar por un sermón, ¿verdad? La inteligencia artificial te puede ayudar, sí, pero la unción del Espíritu Santo no la utilizará, jamás será reemplazada. Así que uno como maestro, como maestra, aún de niños, y lo vimos la semana pasada, tienes que prepararte, tienes que rogar, tienes que buscar material, tienes que buscar decirlo con claridad aún a esos pequeñitos. Esto es bien, bien, bien importante, hermanos, bien interesante. Dice un autor, el hombre que es capaz de controlar su boca es capaz de controlar cualquier otro aspecto de su conducta. Una persona madura es aquella capaz de autocontrol. Y Santiago está hablando entonces de los que se querían constituir maestros. Un hombre maduro, un hombre dotado por Dios para la enseñanza, tiene la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios de manera diligente en dependencia del Espíritu Santo. Versículo 1 y 2 se dirige a los que quieren ser maestros, pero hay un principio para todos. Si controlas tu lengua, serás capaz de controlar lo demás. Hermano y hermana, en dependencia del Espíritu Santo podemos controlar nuestra lengua. Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio. Bien, Santiago entonces ahora nos dará algunos ejemplos, como lo hizo cuando habla de aquel que ora sin fe, es como la ola del mar, utiliza metáforas. Y luego Santiago dice más adelante, el que es oidor de la palabra pero no hacedor, es semejante al que se mira en un espejo, sabe que tiene que abandonar un pecado pero no le importa y se va. Santiago ya nos dijo entonces, Santiago 3, 1 y 2, la responsabilidad del que enseña. Ahora Santiago, miren los ejemplos que usa para referirse a la lengua, y es el segundo encabezado. La lengua, un mal indomable que debe ser frenado. Dice Santiago, versículo 3, Santiago 3:3. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Qué ejemplo nos da Santiago? Y miren, investigué lo siguiente, porque da ejemplo ahí de un caballo. Un caballo fuerte, un caballo adulto, pesa entre 380 y 1000 kilogramos. Un caballo de ese peso galopando velozmente,
¿cómo lo detienes? ¿Cómo podríamos detenerlo? ¿Cómo detenemos a ese caballo? Con un bocado que lleva, ¿sí? Así que el que está montado en el caballo detiene un caballo de esa fuerza solamente con un bocado. Lo diriges, lo controlas, lo llevas a donde quieras. Si el jinete controla, por decir algo, al caballo, lo va a someter y lo puede dirigir a donde él quiera. Así que la idea que Santiago está diciendo es, si tú controlas tu lengua, vas a controlar tu conducta. Ahora, hermano, hermana, no significa que no vas a hablar en la iglesia o fuera de la iglesia, no, sino que no, miren, todos luchamos con pecados. Hay emociones que probablemente no quisiéramos externar y las externamos de mala gana o de mala conducta. Yo se los he dicho muchas veces, cuando inicié el noviazgo con mi esposa, a veces lloraba porque yo hablaba muy golpeado. Pásame esto, por favor. Y para mí era natural, yo digo, yo así hablo, pero no, tuve que ser más dócil, hermano. Tuve que controlarme por amor a mi esposa, porque a veces ya estaba llorando. Yo decía, bueno, ¿qué le hice? Bueno, hablé muy golpeado. Nuestras emociones a veces nos ganan. Pero dice Santiago, si podemos controlar este pequeño órgano que tenemos aquí, vamos a controlar toda nuestra conducta. Llámese chisme, llámese ofensa, llámese cualquier cosa. Aún, hermanos, a veces podemos pensar que hablar la escritura, pero estar juzgando a otro hermano, estamos haciendo bien, pero no es así. Debemos controlar nuestra lengua, todos batallamos con eso, hermanos. Debemos domar nuestra lengua. Así que ese freno en comparación con el caballo es esta lengua que debemos controlar. Ahora dice Santiago, lo que dice Santiago ahora es en el 3:5. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Santiago está refiriendo entonces de que, dice Santiago 3:5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Y qué te viene a la mente cuando alguien hace una fogata en algún lugar y dejan un cigarro prendido, un cigarrillo prendido, dejas una chispita y viene el viento y ¿qué pasa? Grandes incendios. Miren qué ejemplo tan perfecto nos da Santiago. A veces decimos, bueno, fue una mentirita piadosa, pero hermanos, podemos desencadenar la división en una iglesia o la ofensa a un hermano o a una hermana. No todos tenemos el mismo crecimiento espiritual. No todos, aún a veces, hermanos, citando textos bíblicos con personas y eso, pues decir, bueno, yo nunca voy a llegar a este nivel porque este hermano está de esta manera. Debemos tener mucho cuidado porque podemos con una chispita, hermanos, acarrear tantos problemas, divisiones en una iglesia. ¿Sí? Y dice Santiago que es miren, fíjense el contraste que hace. Dice que es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Es decir, la lengua, que es un miembro pequeño, se jacta, dice un autor, hace alarde de arrogancia, hace alarde de orgullo, hace alarde de vanagloria. Contexto anterior, si un hombre es capaz de controlar su lengua, no hará alarde de todo eso, por lo tanto, será un buen maestro. De lo contrario, será muy perjudicial porque la lengua, aunque es muy pequeña, enciende un fuego pequeño. La lengua es como una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nuestra lengua, hermanos, nuestro modo de hablar, es como una pequeña chispa que incendia un fuego. Es como una bestia que llevamos dentro, dice un autor, y en la mayoría de los casos revela tu corazón. Dice Lucas 6:45, y este es Dios que habla a nosotros, hermanos. De la abundancia del corazón, habla la boca. De lo que más hablamos, eso es lo que tenemos en nuestro corazón. Debería ser como dice Pablo en Colosenses 3:16 y en Efesios 5, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros para que hablemos siempre de eso, ¿verdad? Porque podemos estar hablando de muchas otras cosas y eso revela lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón. Lucas 6:45. ¿Cómo respondo a mi esposo? ¿Cómo respondo a mi esposa? ¿Cómo respondo a mi vecino, a mi vecina para no desencadenar un gran problema? La idea es esta. A veces podemos responder como que somos de mecha corta, como que somos de mecha corta y decimos, bueno, yo
Soy de mecha bien cortita y a mí el que me la hace me la paga. Yo de inmediato le respondo. No, no es así. Empezando desde el matrimonio, no es así, hermanos. A veces es mejor callar. A veces es mejor guardar silencio. Y tenemos que ser sabios porque a veces nuestras esposas que son muy emocionales podrían no refrenar su lengua y nosotros no nos pongamos al tú por tú. Refrenemos nuestra lengua, amémoslas. Y viceversa, a veces los esposos estamos en silencio todo el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué tienes? ¿Y qué tienes? ¿Y qué pasó? A veces quieres guardarlo y orar al Señor, ¿verdad? Debe de ser ese complemento. ¿Cómo le respondemos a los vecinos? ¿Cómo le respondemos a la gente que no es creyente? No por nada el salmista decía, Salmo 122, libra mi alma, oh Jehová, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Santiago, como un buen judío, hace eco de la literatura sapiencial. Dice Proverbios 16:27, el hombre perverso cava en busca del mal y en sus labios hay como llama de fuego. Proverbios 26:18 al 21, como el que enloquece y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre que engaña a su amigo y dice, ciertamente lo hice por broma. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. El carbón para brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Santiago entonces describe que la lengua es como una bestia que llevamos dentro. Miren lo que dice Santiago 3:6 en la versión NBI dice, también la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Ahora voy a leerla en la NTV. Y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende. Y un autor lo define así. La lengua puede ser el instrumento y la ocasión para toda clase de mal. La lengua puede ser la suma de toda maldad. La suma de toda maldad. Así que la lengua no solo hace daño temporalmente, sino todo el curso de la existencia. Y habla del mal que actúa bajo la influencia del maligno. Miren lo que dice el Señor. Que la lengua puede incendiar todo un bosque, pero dice también el Señor, ahora hermanos, ¿Satanás es omnisciente? No, ¿verdad? No sabe lo que pensamos, pero sí sabe los pecados en los que estábamos antes y sí sabe cómo hacerte caer de esta manera, ¿verdad? Y nos incita. Y por eso es que dice en el 3:6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, la lengua está puesta entre nuestros miembros e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Lo que Santiago está diciendo es que a veces nos dejamos llevar por Satanás y usamos la lengua en contra de otros o de otras. Esta es la idea. Y hermanos, lo dice en el 1:26, no importa contra quién dirijas una mala palabra. No importa quizás si lo haces literalmente, o no importa si lo haces desde una plataforma de redes sociales. Estamos atentando en contra de quién? Génesis 1:26, del ser humano como tú y como yo, que fue hecho a semejanza de Dios. Y que Cristo murió para restaurar a ese hombre caído que está hecho a imagen y semejanza de Dios, y nosotros hablamos en contra de otras personas, ¿sí? ¿Qué problema crees tú que puede ocasionar un chisme en un matrimonio? No sé si viste ahora en redes sociales de una jovencita que no sabemos en realidad, ¿verdad? Pero lo que las redes sociales nos muestran es que difamó a un profesor y lo orilló a suicidarse, ¿verdad? Y él explica por qué tomó esa decisión tan cruel también y egoísta. Pero ¿te das cuenta hasta dónde puede llegar el que nosotros digamos algo que no es correcto? ¿O qué pasa muchas veces en los pueblos? Hay una película mexicana, no recuerdo el nombre, donde unas personas en una fiesta patronal en un pueblo se les toma como de herejes, los toman que son ahí y los quieren linchar, hermanos. Entonces, imagínense el daño que podemos hacer por no controlar nuestra lengua, por no controlar nuestra lengua.
¿Qué problema crees tú que puede ocasionar un chisme en una iglesia? ¿Qué crees que siente el corazón de tu esposa cuando le hablas mal? ¿Qué crees que siente tu esposo cuando eres grosera con él? Y Santiago dice que la lengua está puesta entre nuestros miembros, es como decir, es como una reina controlando todo a su antojo. El mundo de la iniquidad, hermanos, tiene sus raíces en nuestro corazón manchado por el pecado. Y es ahí donde salen homicidios, de acuerdo a Mateo 15, homicidios, adulterios, fornicaciones, falsos testimonios, malos pensamientos, malos deseos, intenciones malas. Y hermanos, Mateo 15:11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Juan Calvino decía, la lengua sirve para revelar lo que hay en nuestro corazón. La lengua sirve para revelar lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces decimos de algunas personas, híjole, calladitos, esta frase coloquial, ¿verdad? Calladito se veía más bonito, calladita se veía más bonita. Porque a veces no hablan mucho, pero a veces cuando hablan te das cuenta lo que hay en su corazón. ¿De qué hablan más, hermanos? Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dice un autor, el hombre ha podido someter, domesticar, poner a su disposición a los animales, pero la lengua, ¿cómo puede hacerlo? Teniendo dominio propio, teniendo dominio propio. Solo así, hermanos. Controlar nuestra lengua, nuestra manera de hablar. Efesios dice, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Y casi siempre hacemos lo contrario, nos enojamos y pecamos. Dice, airaos. El Señor no está diciendo, repriman sus emociones, no se enojen, porque es normal, ¿verdad? Pero no pequen, dice el Señor. Muchas veces tomamos decisiones cuando estamos enojados o desanimados. Esa es la peor decisión que podemos tomar. Salmo 143. Aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. La lengua sin control es como la serpiente más venenosa y letal. Sí, hermanos, así es la lengua. Ahora, piensen en esto. Yo recuerdo cosas que una persona adulta me dijo cuando era un niño. No nadie de mi familia, tal vez en la escuela o alguien que se refirió mal a mí a los 5 o 6 años. Y créanme, hermanos, que cada vez que lo recuerdo, recuerdo bien las palabras tal como me las dijeron. Obviamente no puedo guardar rencor ya como adulto, ¿verdad? Pero piensa en esto. Las palabras que nosotros decimos a alguien o en contra de alguien, jamás se olvidan, hermanos. Porque los actos se pasan, pero lo que decimos no se pasan, no se olvidan. Y a veces quisiéramos resarcir ese daño, pero es demasiado tarde. Así que debemos controlar nuestra lengua. En todo momento, en todo lugar, con toda persona, aún una persona que creemos que nos hace daño, el Señor nos dice, oremos por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, ¿verdad? No paguéis mal con mal. Oye, me dijo esto, bueno, Dios te bendiga, Dios te bendiga, sí. Solamente Dios puede ayudarnos a controlar nuestra lengua, hermanos. Solo viviendo bajo el dominio del Espíritu Santo. Solo sometiendo tus palabras al control divino. Solo luchando contra la carne todos los días. Romanos 8 dice, verso 6 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Puedes pasar años en una iglesia cristiana, pero si tu manera de actuar, de hablar, de referirte a los demás no cambia, probablemente todavía te mantienes dirigido o dirigida por los designios de la carne, por los designios de la carne.
Nosotros estuvimos en una iglesia cuando nacimos, mi esposa y yo, donde nacimos, y había personas maduras que tú esperas recibir de un todo cristiano, y lo decía yo el viernes. No busquemos perfección en los cristianos, pero se supone que conforme avanzas en los años en Cristo, eres perfeccionado a la imagen de Cristo. Esto quiere decir que cuando llegas a una edad madura en el Señor, deberíamos ya ser dóciles, mansos, ¿verdad? Pero a veces recibimos todo lo contrario, recibimos todo lo contrario. Son pocas las personas creyentes cristianas que uno puede llegar a conocer, que son dulces, que son amorosas, que nunca he escuchado, hermanos, y uno de ellos estuvo con nosotros hace unos días. Yo nunca he escuchado que uno de estos hermanos hable mal en contra de alguien. Jamás he escuchado eso. Hermanos, que fíjate que esto y que el otro, y me decía este hermano una vez, mira, la Escritura nos manda a pensar lo mejor de ellos hasta que no haya otra evidencia, ¿verdad? Y te quedas callado, te avergüenza eso. Porque a lo mejor tú quisieras provocar, hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Pero este hermano me decía, mira, estamos llamados a, piensa lo mejor de esa persona, porque no sabes por lo que está pasando, si ha tenido un matrimonio difícil, si no ha tenido para comer, si a lo mejor está malhumorado porque está enfermo. Piensa lo mejor de esa persona y ora por esa persona. Entonces, ya vimos la responsabilidad del que enseña. En segundo lugar, la lengua, un mal indomable que debe ser frenado. Y por último, nos exhorta a que de nosotros deben de salir solo bendiciones, hermanos. Santiago 9:12 dice, 9:9, perdón. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Miren, ¿por qué no nos gusta que nuestros hijos digan groserías? Pero nosotros sí, ¿verdad? ¿Por qué no nos gusta que nuestros hijos, aunque estén pequeñitos, les podemos decir, mira, no debes andar chismeando, pero nosotros sí? Santiago está mostrando la hipocresía, hermanos, por medio de no está diciendo otra cosa, sino que Santiago está mostrando, está revelando nuestro corazón. Pensemos en nosotros como creyentes tomando como base la lengua para bendecir y para maldecir. Tú y yo la vamos a usar para las dos. Pero el Señor dice, debes de usarla solamente para bendecir. Romanos 12:14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Los judeocristianos, el auditorio principal de Santiago, tenían la costumbre, los judíos, y creo que si te has topado con alguno que ha sido grosero, tenían esa costumbre. Los judíos tenían la costumbre de maldecir a los impíos, a los ladrones, a sus rivales. Pero Jesús fue más allá de eso y les dijo, deben amar a su prójimo. Los judíos, como se sentían esa etnia privilegiada, ¿verdad? Claro que Dios tiene promesas para con ellos. Se sentían así y blasfemaban, acusaban, hablaban mal de otros, pero Jesús les dijo, no, ustedes tienen que maldecir a sus enemigos. Es como que Santiago les decía a ellos que se reunían en sinagogas, de acuerdo a Santiago 1:2. Ustedes vienen a la sinagoga, oran, cantan, pero odian a su prójimo, le desean mal al prójimo, maldicen al prójimo. ¿Sí? Ojalá que no duren en esa iglesia. ¿Sí? Hermanos, esto es una actitud hipócrita y es una actitud antibíblica. Me decía un hermano que conocí muy noble y tenía problemas muy fuertes en su matrimonio. Y un día platicando con él, se sinceraba y me decía, yo no entiendo cómo antes de irnos a la iglesia, mi esposa me dice, hasta de lo que me voy a morir, hermano. Y hermanos, el esposo no era creyente, no sé si ahora lo es, no era creyente, iba a la iglesia por ella. Y cuando íbamos a la iglesia, porque su esposa era parte del coro, me decía él,
levantaba las manos y te alabamos, Señor, te adoramos. Eso para él era una total incongruencia, hermanos, siendo un no creyente. Por eso debemos tener mucho cuidado por cómo nos comportamos, cómo hablamos. Decir que eres cristiano y usar tu lengua para maldecir a otros, a veces a los mismos hermanos, es tan contradictorio como los ejemplos que nos dice Santiago. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Por supuesto que no, ¿verdad? Esta es la respuesta. ¿Acaso puede la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Solo aquel que está sometido al señorío de Cristo se duele por actitudes como las que antes mencioné. Solo aquel que lucha con la bestia interna que está dentro de nosotros, nuestra lengua, buscará agradar al Señor y no caer en prácticas hipócritas. Si la palabra contrista tu corazón y la constante en tu vida es esto, no controlar tu lengua, necesitas venir a Cristo en arrepentimiento. Hermanos, que Dios nos ayude a controlar nuestro hablar. Y quiero concluir con un versículo que abraza todo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo debemos? Sea siempre nuestra palabra sazonada con sal, una palabra dulce, hermanos. No gritar, no ser ásperos con la gente, sino ser dulces, ¿verdad? Orar a Dios que nos ayude, porque todos lidiamos con eso, hermanos. Desde el que está aquí parado lidia con eso. Así que debemos rogar a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua. Y terminando con la introducción, sin duda este líder sectario Jim Jones dio rienda suelta a su lengua, pero para mal, orillando a esas personas a suicidarse. Consecuencias fatales hay cuando no controlamos nuestra lengua, hermanos. En una iglesia, consideremos a los demás hermanos más altos que nosotros, a los que son quizá más débiles, porque una palabra maldicha les puede alejar de la iglesia, amados hermanos. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Cuánto necesitamos domar nuestra lengua, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a no ser justos en nuestros ojos, sino controlar nuestra lengua. Jesús jamás profirió maldición, Señor, sino por el contrario, encomendaba la causa al que juzga justamente, Señor. Y aún, Señor, nosotros hay cosas que no debemos decir, que debemos guardar, que debemos entregarte solo a ti. Por favor, ayúdanos, Señor. Lo necesitamos. Ayuda a esta iglesia, ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, ayuda a mis hermanas a controlar nuestra lengua, Señor. Y no es que seamos ya o que nos quedemos mudos, sino que cuando hablemos, Señor, sea para edificación y no para lastimar a otros, amados Señor. Alabado seas en el nombre de Jesús, nuestro precioso Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.